Hola, en la sesión de hoy discutiremos el tema del análisis de sitio para realizar un proyecto arquitectónico. Lo veremos a través de una serie de ejemplos que nos ayudarán a ilustrar la manera en la que podemos hacer nuestros propios análisis de sitio. Comencemos. Bueno, con una metodología. En primer lugar, recordemos, como lo hemos estado discutiendo en las sesiones anteriores, que la arquitectura está emplazada en un lugar físico, específico, un sitio, un terreno, una localización precisa en el espacio. En este terreno, nosotros, los arquitectos, debemos saber leer cómo el entorno puede afectar y ser afectado por nuestro proyecto. Es justamente lo que hemos discutido como determinantes ambientales y urbanísticas del proyecto arquitectónico. En este diagrama tratamos de alguna manera de reflejar las principales ideas alrededor de esas determinantes ambientales y urbanísticas y cómo las podemos entender de cara a nuestro proyecto. Podemos ver temas en el área blanca vinculadas a las determinantes ambientales, como el clima, la flora, la fisiografía, el paisaje, la hidrología. Y en el área gris, aquellas vinculadas con los temas urbanísticos, como son la accesibilidad, la infraestructura, la normativa o la morfología urbana y la percepción que tenemos del proyecto en la ciudad. Veamos 5 ejemplos de análisis de sitio. Vamos a comenzar con uno aquí en El Salvador, en un proyecto en el que estuvimos involucrados hace algunos años. El llamado proyecto de la Gran Manzana en Santa Tecla. Aquí vemos en primer lugar una fotografía aérea de Santa Tecla, donde relevamos dos parques importantes, el San Martín y el Daniel Hernández, como elementos claves de la trama urbana. En segundo lugar, nos interesaba también destacar la presencia del denominado cafetalón o parque de gran escala que existe en Santa Tecla. Luego ponemos en evidencia algunos equipamientos culturales como el Palacio Tecleño de la Cultura o el Museo de la Ciudad. Estos equipamientos se vinculan a través de una intervención peatonal realizada hace ya algunos años, el Paseo El Carmen. Luego tenemos el sitio de la Gran Manzana ubicado en la entrada oriente de la ciudad. La Gran Manzana debía conectarse con estos equipamientos culturales y con el Parque del Cafetalón a través de una nueva intervención peatonal. Si vemos el sitio más específicamente en el planteamiento que hicimos en el concurso en aquel momento, vemos el terreno y algunas ideas claves al analizarlo. En primer lugar, siempre remarcar el norte, porque nos da esa orientación respecto al sol y podemos entender la incidencia del sol en el edificio. Luego, el eje peatonal que comentábamos hace un momento para vincularse con el resto de la ciudad. Las dos vías principales, la carretera panamericana en su sentido hacia Santa Tecla y hacia San Salvador, que confinan esta gran manzana. Luego, un eje nuevo que se proyectaba para darle continuidad a la trama regular de la ciudad de Santa Tecla, permitiendo en este caso una circulación peatonal dividiendo el terreno disponible en dos partes. Luego, un eje oblicuo que separa la parte más pública, es decir, la parte que está más abierta a la ciudad, y por otro lado, la parte más privada, que es donde finalmente se desarrolló el proyecto habitacional en la idea original del concurso. Veamos ahora otros análisis de sitio donde nos interesa ir insistiendo en los elementos comunes que cada uno de ellos plantea. Aquí vemos un plano, es un trabajo de una universidad mexicana donde podemos reconocer varios elementos que nos interesan. El norte, que siempre está presente para entender la incidencia solar, las circulaciones vehiculares alrededor del terreno que estamos analizando,
Aquí hay un sentido de la ventilación, es decir, de dónde vienen los vientos predominantes sobre el sitio, y también una indicación muy clara de dónde está la vegetación dominante que ya existe en el lugar y que probablemente a la hora del proyecto arquitectónico vamos a respetar. También quisiera destacar en este caso la presencia de curvas de nivel que nos dan una idea de la topografía del terreno en el que vamos a trabajar. Vamos a otro caso de Canadá. Aquí lo que podemos ver es un análisis de sitio donde los diferentes temas aparecen en distintos planos sobrepuestos. Es decir, estamos analizando el lugar como una superposición de distintos temas. El vecindario, el transporte, la vegetación a nivel del suelo y la vegetación y agua existente en el lugar. Nuevamente, los grandes temas están presentes: la distinción entre lo público y lo privado, el tema de la circulación vehicular y el análisis en general de la vegetación y otras características naturales del lugar donde vamos a proyectar. Vamos a un cuarto caso. Aquí lo que vemos otra vez es un terreno con varia información de mucho interés. En primer lugar, un norte que no está en su posición habitual y que les invito a que lo examinen con más detalle, porque también indica la posición del sol respecto al inmueble. El tema del tráfico vehicular, nuevamente, como algo importante. La ventilación, es decir, de dónde vienen los vientos predominantes con respecto al terreno donde vamos a trabajar. La vegetación existente, que se señala con fuerza. En este caso, además, se agrega, que es muy interesante, las vistas predominantes, es decir, qué vemos de interés desde el terreno. Y finalmente también hay una mirada hacia la presencia de agua o al estudio de la hidrología superficial en la pieza de terreno o en el sitio que estamos interviniendo. Entonces ustedes pueden ver que hay una serie de información crítica de las determinantes urbanísticas y ambientales que estamos planteándonos en esta representación. Además, me parece relevante hacer ver la importancia que se le da a la topografía con las curvas de nivel e incluso una flecha que indica la pendiente del terreno. Un terreno que va bajando hacia una quebrada realmente. Entonces, esto nos permite hacernos una serie de preguntas claves, unas recomendaciones de cómo podemos analizar un terreno a la hora de hacer un análisis de sitio. Proponemos 12 preguntas en 3 grandes dimensiones. Primero, respecto al sitio, ¿cuál es la forma del terreno? ¿Qué nos sugiere la forma de ese terreno? ¿Cuáles son sus dimensiones y su tamaño, el área en metros cuadrados? ¿Cómo es el entorno natural del sitio? En términos de su relieve, cuál es su punto más alto, su punto más bajo, cómo son las pendientes del terreno, hacia dónde se dirige. La cuarta, qué tipo de vegetación existe en el sitio, dónde está ubicada, cuántos árboles, de qué tamaño, son árboles singulares particularmente valiosos o son árboles más comunes en el entorno. Quinto, ¿se trata de un hábitat especial para algunas especies animales? ¿Podría ser que ahí hubiera o vivieran algunos animales especiales? Sexto, ¿cómo está orientado el terreno respecto al sol? Esto le hemos dado mucha importancia. ¿Cuál es la dirección de los vientos predominantes? Recordando que en El Salvador lo son de dirección noreste, sur-oeste. ¿Cómo fluye el agua lluvia en el terreno? Esto está vinculado nuevamente al tema de la hidrología, pero también de las pendientes del terreno mismo. Séptimo,
¿Qué se ve desde el terreno? Es decir, ¿cuáles son las vistas que tenemos desde él? Luego hablamos del entorno urbano. Hacernos preguntas como ¿cómo son las edificaciones que rodean el sitio? ¿Cuáles son sus formas, sus materiales, sus edades? Es decir, ¿cuándo fueron construidas? ¿Hay algún patrimonio arquitectónico que esté cerca del sitio que estamos interviniendo? ¿Cuáles son las percepciones espaciales para llegar al terreno? Imaginándonos que vamos caminando o que vamos en un vehículo aproximándonos al sitio. Décimo, ¿cómo acceso al terreno? ¿Cómo son las vías peatonales y las vehiculares? ¿Hay transporte público disponible para llegar al terreno donde vamos a intervenir? La 11. ¿Hay disponibilidad de servicios básicos? Es decir, ¿existe agua potable, aguas servidas, agua lluvias, energía, telecomunicaciones? ¿Están disponibles para nosotros en el sitio donde vamos a proyectar nuestro edificio? Y la última, ¿cuál es la normativa urbana aplicable? ¿Existe? ¿En qué aspectos deberíamos prestarle particular atención? Esto nos da una orientación, una guía para poder hacer entonces el análisis de sitio de nuestro proyecto. Y con ello entonces concluimos esta sesión y quedamos en disponibilidad para sus preguntas o sus comentarios. Muchas gracias.